Gracias por la misericordia de ayer, de hoy, de la de mañana, gloria a Dios, y de todos los días. Gloria a Jesús, tu misericordia. Gloria a Jesús. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos. Aleluya. Más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí. Aleluya. Hoy me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia se refleja en mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 24 y 25. Maravilloso es el Señor. Poderoso es nuestro Dios. La palabra del Señor, lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que bendice al Señor dice, amén. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador.
Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Comenzamos la semana pasada hablando sobre el tema lodo, agua y vista. Gloria al Señor. Refiriéndonos a la historia que aparece en Juan capítulo 9. Gloria al Señor. Y todo este capítulo está en esta historia, la cual ministra, gloria al Señor, o enseña a cada uno de nosotros lo que Jesús hizo por un hombre ciego. En ella recibimos la enseñanza de la palabra para nuestras vidas. Y es que el poder ver al mundo, lo que dejamos a aquel hombre la semana pasada ya viendo, había ido al estanque y ya había lavado su vista. Ahora el hombre tenía una nueva perspectiva en cuanto a la vista. Por eso esa nueva perspectiva es dada por Dios también a cada uno de nosotros de forma espiritual. Habiendo sido ciegos en un momento dado, sin poder ver, sin poder contemplar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, amén, andando conforme al mundo, un día Dios le plujo, le pareció a él el día de salvación para cada uno de nosotros. En ese momento, gloria al Señor, recibimos vista. Una vista, gloria al Señor, que es como el fundamento, que viene con el fundamento de la fe. Aquello que está en la palabra, aquella palabra que ha salido de la boca de Dios, aquella palabra que edifica nuestras vidas. Gloria al Señor. Es esa palabra, Señor, que cambia al mundo a través de nosotros. Dios llama la atención de nuestro alrededor y nos llama aún la atención a nosotros mismos para que, cimentados en su palabra, habiendo recibido, amén, por medio de la palabra, la vista espiritual, ahora usted y yo seamos testigos al mundo de lo que Dios hace. Aquel hombre ciego que se encontraba experimentando algo nuevo, luego de haberse limpiado sus ojos, de haberse lavado, comenzó a experimentar, amén, un mundo diferente. Pero dentro de ese mundo diferente, no todo era color de rosa. No sé cuánto viven en un mundo color de rosas, pero no vivimos en un mundo color de rosas. Hay situaciones difíciles. Hay situaciones que realmente asaltan nuestra vida, amén, y en las cuales tenemos que luchar. Aquel hombre comenzó a experimentar algo maravilloso. Ver por primera vez la silueta de un hombre, de una mujer. Ver por primera vez el color de una flor. Ver por primera vez, amén, cómo se veía el panorama de montañas a su alrededor o el valle. Ver por primera vez el agua cristalina que había en aquel estanque, que quizás en muchas ocasiones había ido a él. Y esa experiencia debe haber sido maravillosa para aquel hombre. Pero él estaba a punto de comenzar a experimentar la hostilidad que hay en ese mundo que se ve tan maravilloso. Comenzar a experimentar la falta de fe de aquellos hombres que le rodeaban. Aquel hombre, dentro de su manera de vivir y su expresión para con Dios y para con los hombres, hace unas expresiones. Quisiera hablar de ellas 3. Primeramente, él reconoce a Jesús como hombre y lo llama de esa forma. Pero también lo reconoce como profeta y lo reconoce como Señor. Ahora, la gente que está mirando y observando al hombre que era ciego, le está mirando y lo están identificando. Y decían, ¿no es este el hombre que se sentaba a pedir limosnas? Entonces lo identificaban por su vida pasada. Lo identificaban por el lugar donde él se paraba o se sentaba a extender su mano a pedir limosna.
Entonces entra un debate entre ellos. ¿Será ese hombre o se parece a él? Muchas veces el mundo identifica a los hombres lavados por la sangre de Cristo por el momento y el lugar donde se encontraban. Sin embargo, es importante saber que aunque seamos la misma persona, ha habido un cambio en nuestra vida y ya no estamos en el lugar donde pedíamos limosnas. Ya no estamos en el lugar, gloria al Señor, donde Jesús nos encontró por primera vez. La palabra misma nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del lugar donde el enemigo controla, del lugar donde el enemigo actúa, donde el enemigo fragua todos sus planes, al reino de su amado Hijo. Ahora, a un lugar especial que es Dios. Es mismo Dios quien te formó, quien te hizo, quien planeó parte por parte el plan de salvación. El que ahora, gloria al Señor, también vive en ti y permite que aquellos a tu alrededor puedan ver su Hijo reflejado en ti. El hombre que recibió el milagro de Dios estaba muy claro. Mientras la gente estaba confundida diciendo que se parece o si no, que si no es, él estaba muy claro quién era. Él sabía que había sido él el recipiente de aquel milagro maravilloso de parte de Dios. Mientras todos tenían interrogantes, aquel hombre simplemente dijo: yo soy ese hombre. Yo soy el que estaba ciego. Yo soy el que pedía limosnas. No le quede duda que yo estaba ciego, pero ahora veo. Entonces llegan las interrogantes. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos, muchacho? ¿Cómo es que ahora, si nosotros te conocemos de nacimiento como ciego, ahora tú puedes ver? ¿Qué ha sucedido? Él le contó brevemente lo que había sucedido. Lodo, unción de los ojos, lavado en el estanque de Siloé, vista. Y ese fue el proceso. El maestro hizo lodo en el suelo, le ungió sus ojos, le envió al estanque de Siloé y allí inmediatamente recibió la vista que necesitaba. El problema consistía en que era sábado, era día de reposo. Entonces hay un cambio de la maravilla que el hombre está viendo, que aquellos que están alrededor, sus vecinos que le conocen ahora, saben que era el ciego porque él mismo le dijo: yo soy. Ahora no tanto se maravillan por él, sino que quieren saber quién fue el que hizo el milagro. Y esto va en la misma connotación del rey Herodes cuando quiso saber cuál era el paradero o dónde se encontraba el niño Jesús. No era para ir a adorarlo, no era para ir a darle las gracias que había sanado al mendigo de la ciudad, al hombre ciego que nunca podía ver, sino estaban buscando cómo señalar al maestro porque había violentado una de las leyes del sábado. Ahora, el hombre le contesta a aquellos hombres que lo interrogan y le dice: fue un hombre llamado Jesús. Fue un hombre llamado Jesús. El nombre de Jesús sonaba en la aldea, sonaba en el pueblo, pues era conocido de muchos. Había tomado fama entre medio de la ciudad, entre medio de los pueblos. Amén. No tan solamente, gloria al Señor, porque sanaba ciegos, sino porque sanaba al leproso. Porque sanaba, gloria al Señor, también levantaba a los muertos. El hombre que tenía un encuentro con Jesús nunca más volvía a ser igual. Nunca más volvía a ser el mismo. Ahora el hombre que era ciego va a identificar a Jesús en otra faceta. Lo va a identificarlo como profeta. Y eso lo vemos cuando entonces aquella gente que están interrogando al hombre ciego
le dice, no, espérate, esa historia está un poco rara. Vamos a llevarte ante los fariseos. Vamos a llevarte allí frente a aquellos hombres de la ley, aquellos religiosos. Al traerlo entonces al frente de él, lo que buscaban era señalar a Jesús. Aquellos hombres comenzaron a hacer el mismo interrogatorio. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos, muchacho? Si dicen que era ciego, estamos seguros que le conocían también. Muchos de ellos le habían visto, quizás le habían dado también algunas monedas en un momento dado. Pero ahora entra en una interrogación. Él le dice la misma historia. Ustedes quieren saber cómo fui sano. Esto fue lo que pasó. Lodo, unción de los ojos, lavado en el estanque de Siloé y vista. Esa es la receta. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que hicieron conmigo. Quizás para usted fue diferente, quizás para otro fue diferente, pero el momento de la salvación en que nos fueron abiertos los ojos, Dios hizo algo grande que cambió y conmovió tu vida. Porque para que pudieras ver la manifestación del Hijo de Dios en tu vida, Dios tuvo que hacer un milagro en tu visión. Dios tuvo que hacer un milagro en tu corazón. Porque si no fuéramos como hombres comunes y corrientes, los cuales vivimos sin Dios en nuestra noticia. Versículo 16 nos dice: entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Qué estaba pasando? Aquellos hombres en su atrevimiento de apresurarse a juzgar, estaban juzgando al mismo Señor del sábado, a quien era dueño del sábado. Otros decían con mucha razón, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Dice, y había disensión entre ellos. Pensaban que ellos tenían el control de todas las cosas. Aparentemente el milagro de que aquel hombre hubiera recuperado la vista no era lo que los conmovía a ellos, sino la falta que había cometido Jesús por sanarle el día de reposo. Hay disensión. Hay una manifestación negativa de parte de los líderes religiosos. Pero aquel hombre que es testimonio de lo que Jesús hizo, les declara una vez más lo que él había recibido de parte de Jesús. Por lo cual entonces no hay una separación entre lo que Cristo hace y lo que Él es. Si Él es Dios y es bueno, lo que Él hace también refleja quién es Él. El hombre sanado ya había identificado quién había sido el benefactor. Ya había identificado a quién le había sanado. Él estaba entendiendo poco a poco la naturaleza de Jesús. Cuando en el versículo 17 le dice, es profeta. Es el mismo hombre que era ciego, que ahora le dice a aquellos hombres, es profeta. Y esto claramente trae aún más coraje. Se ensañan más los líderes religiosos al ver que este hombre está identificando al maestro, a Jesús, como un profeta. El versículo 18 y 19 nos dice, pero los judíos, refiriéndose a los fariseos, no creían que el hombre había sido ciego, o no querían creer. Su liderazgo, la manera en que ellos se manifestaban entre el pueblo, la manera en que ellos controlaban todas las cosas, no le permitía a ellos o no podían permitir que este hombre socavara su integridad o lo que ellos pensaban que era importante. Aquel hombre con aquel testimonio echaba por el suelo todo lo que ellos por muchos años estaban tratando de mantener en pies. Ellos querían ser los líderes absolutos del pueblo, que todos recorrieran a ellos.
tener control, tener dominio, tener poder. Por eso ahora lo vemos que dice el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ahora ve? Hay una interrogación de parte de los fariseos. Ahora ellos le preguntan, no porque quieren conocer cómo Jesús hizo el milagro, no porque quieren saber para darle la gloria a Dios. Simplemente están buscando a quién señalar y a quién poner culpabilidad y castigar por el hecho. Por lo cual hay dos respuestas. Y la respuesta, una respuesta con certeza, que es la respuesta que dicen, sí, ese es nuestro hijo. Claro que es nuestro hijo. Pero la otra respuesta es un poquito cautelosa. Ellos no se apresuran a decir el testimonio de que cómo había sido sanado o de la manera en que había sido sanado. Simplemente dicen, nosotros sabemos que es nuestro hijo. ¿Cómo ve? No sabemos. Y esto tenía una razón de ser. Los fariseos habían ya pactado en expulsar de la sinagoga a aquellas personas, amén, que atestiguaran, gloria al Señor, o testificaran de algún milagro de parte de Jesús. Y había miedo porque realmente la amenaza de expulsión de la sinagoga era un castigo bastante severo. Traía consecuencias. Aquella persona que era expulsada de la sinagoga económicamente iba a comenzar a sufrir. Pues los negocios se le cerraban. Familiarmente también iba a tener pérdidas. Y socialmente también iba a perder. Por lo cual entonces la contestación de los padres del muchacho ahora es, él tiene edad. Él está bastante grandecito. Pregúntale a él. Vayan donde él a inquirir. Vayan donde él a buscar la respuesta que ustedes están buscando. Ahora entonces la evidencia nuevamente está al frente de ellos. Porque los padres sí le aseguran una cosa o dos. Es hijo de ellos y había nacido ciego, pero ahora ve. Óigame, el experimentar el milagro de Dios en nuestra vida, a veces decimos, si el Señor hiciera un milagro tan maravilloso en mí, sería lo máximo. Completaría mi felicidad. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que cuando Cristo hace un milagro en nosotros, no todo el mundo va a estar contento con el milagro. No todo el mundo va a aceptar el milagro. No todo el mundo va a estar a gusto con lo que Dios ha hecho en tu vida. No todo el mundo va a estar contento con lo que Dios ha hecho en tu vida. Por lo cual también tiene que estar preparado para enfrentar las situaciones difíciles. Para enfrentar el problema. Me cuento una historia pequeñita. Una luciérnaga y una serpiente. La luciérnaga está volando, brillando, y la serpiente detrás de ella. Y está buscándola para matarla, para comérsela. Y llevaba tiempo persiguiéndola y persiguiendo hasta que la luciérnaga se para y le dice, ¿por qué me persigues? Dice, te voy a comer. Que permíteme hacerte tres preguntas solamente. La serpiente dice, está bien, hazme las preguntas. Pregunta número uno, le hace la luciérnaga, ¿soy yo parte de tu cadena alimenticia? La serpiente dice, no. Entonces, segunda pregunta, ¿te he hecho yo algo malo? No. Tercera pregunta. Entonces, si no soy de parte de tu cadena alimenticia, si no te he hecho nada malo, ¿por qué me quieres comer? A lo que la serpiente le contesta y le dice, porque brillas. El enemigo no necesita razones para perseguirte. El enemigo te persigue porque brillas y eres recipiente de un milagro que Dios hizo en tu vida.
A veces buscamos razones inmensas por el cual el enemigo está persiguiendo nuestras vidas. Razones grandes por las cuales soy recipiente de tanta aprobio, de tantos problemas. No es que no hace falta mucha cosa. Simplemente la sangre de Cristo que te lavó, que te limpió, te ha hecho resplandeciente y es suficiente para que el enemigo te persiga. Y no creas que el enemigo está buscándote para tener una conversación como lo hizo con la luciérnaga. La palabra claramente nos dice que Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. El plan del enemigo es destrucción todo el tiempo. Todo lo que Dios ha hecho bueno, todo lo que Dios ha perfeccionado, Él los quiere destruir. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se presentan situaciones difíciles. ¿Quién está detrás de todo? Muchas veces la serpiente tratando de destruir. ¿Por qué? ¿Por qué quiere destruir? ¿Porque le has dado razón? ¿Porque le hiciste algo malo? Muchas ocasiones nada de eso tiene que ver. Simplemente te quiere destruir porque brillas ante Dios. Simplemente quiere destruirte porque eres recipiente de la salvación que Él puso, que costó tanto a su Hijo Jesucristo. Por lo cual aquel hombre que ha recibido el milagro ahora prácticamente está en la silla de los acusados. En vez de hacer un party, una fiesta y decir qué bueno que este hombre ciego está mirando, no estamos buscando el culpable del asunto. Mejor lo preferimos mendigo en la esquina. Eso es lo que se ve a través, amén, de lo que los fariseos están diciendo y están haciendo. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron ellos a llamar, versículo 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Óigame, cuando el versículo 24, estos fariseos usan esta expresión que dice da gloria a Dios, no se crea que es una alabanza, no es una adoración. No le están diciendo al hombre conténtate por el milagro que has recibido. No, esto es una manera de decirle gloria al Señor. Mira, dis la verdad. Acuérdate a veces Dios, por Dios, júrame que eso es cierto, que no es cierto. Eso es lo que querían decir ellos cuando decían da gloria a Dios. Háblanos con la verdad, que nos estás mintiendo. ¿Cómo fue que verdaderamente recibiste la vista si ese hombre es pecador? Dice, entonces él le respondió y le dijo, si es pecador, mire, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora, yo veo. Aquel hombre, en su ceguera, en aquella enfermedad que había tenido por tanto tiempo, conocía la verdad ahora. Sabía quién le había hecho el bien, quién había hecho el milagro. Pero aquellos hombres buscaban la manera que pudiera desmentir que había sido Jesús. Por eso le llamaban pecador. Aquel hombre que había hecho el milagro, llamado Jesús de Nazaret, ahora ellos le tildaban de pecador. Y qué contraproducente llamarle a Jesús pecador, cuando llamaban pecador a aquel que era la verdad y era la vida. Cuando llamaban pecador a aquel que era justo y perfecto. Cuando llamaban pecador a aquel que procedía del Padre, aquel en que no había mancha, aquel en que no había pecado, aquel que tenía limpio su corazón y había venido al mundo a salvar. Dice la verdad, nosotros sabemos que es pecador. Pero el hombre no se queda con aquello en su interior. Tras aquella insistencia, el hombre les pregunta, bueno, ustedes que están preguntando tanto sobre él, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? Oigan, aquello les cayó como decimos nosotros, como bomba. Aquello le cayó muy mal. Empezaron entonces a renegar, no, nosotros no somos discípulos de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. Y aún con aquella declaración estaban mintiendo, porque estaban muy lejos de ser discípulos de Moisés. Porque ni aún la ley ellos cubrían o cumplían claramente.
sino que todo era una apariencia. Aquellos ciegos, gloria al Señor, aquellos hombres que eran fariseos de la ley, estaban más ciegos que el propio hombre que había sido ciego. En su corazón había una ceguera. Ellos decían seguir a Moisés, pero eran seguidores de sus propios intereses. Eran seguidores de su propia agenda. Eran seguidores de lo que ellos querían hacer. Por lo cual entonces el hombre ahora que escucha a estos hombres renunciar de esta manera, usa la lógica, aquella que ha comenzado a utilizar desde el momento que recibió la vista, la experiencia que él tiene. Y el hombre en el versículo 30 al 33 hace una declaración. Dice, versículo 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso. Acuérdense, él está respondiendo a la declaración de aquellos hombres que le dijeron, este hombre es pecador, nosotros lo sabemos. Pues esto es maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea, refiriéndose a Jesús. Y a mí me abrió los ojos. Entonces, ¿quién está más ciego? ¿Soy yo o son ustedes? Es maravilloso saber ahora, es sorprendente saber que ustedes, conociendo la ley, siendo seguidores de Moisés como lo dicen, no sepan cuál es la procedencia de Jesús. Sin embargo, yo que estaba hace unos días o hace unas horas en la esquina tirado, recogiendo limosna como desde el momento en que nací, ahora yo sé quién fue el que me sanó la vista. Yo sé quién me dio la vista. A mí me abrió los ojos. A mí me dio entendimiento. A mí me dio conocimiento. A mí me dio ahora el poder entender y comprender que simplemente no es un hombre más ni es un profeta más. Es Señor también. Es dueño. Tiene autoridad sobre el mal. Tiene autoridad sobre la enfermedad. Tiene autoridad sobre el poder maligno del enemigo. Tiene autoridad para sanar y para liberar. Pero él no se queda allí. Versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a pecadores. Y ustedes la verdad que están bien mal. Estoy diciéndole a aquellos fariseos, ustedes la verdad que están bien mal. Que es pecador. Que ustedes saben que Él es pecador. Y sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien interesante el intercambio de palabras que tienen estos dos hombres, estos fariseos con el hombre que era ciego. Pareciera que ahora es el ciego quien está dando las instrucciones, quien está impartiendo conocimiento a los que supuestamente conocen la ley. Claramente le están diciéndole a ellos, ustedes me están mintiendo. Este hombre no puede ser pecador porque Dios no oye a pecadores. La acción que ha tenido para conmigo no es de un hombre pecador. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Y nosotros vemos a Jesús en varias ocasiones, no tan solamente efectuando el milagro, sino yendo a la presencia del Padre primeramente y orando por el milagro. Lo hizo cuando los panes y los peces. Levantó las manos a los cielos y oró al Padre. Lo hizo frente a la tumba de Lázaro. Y antes de decirle a Lázaro, Lázaro ven fuera, él oró al Padre. Entonces la autoridad que tenía no procedía de los hombres, o no procedía de Belcebú, como decían ellos en ocasiones. No procedía del maligno, sino procedía de Dios. Versículo 32, él le dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Habrá un precedente para lo que acaba de ocurrir? ¿Habrá algo que ha indicado
que dio señales de lo que acaba de pasar. Oiga, muchas veces Dios va a hacer cosas en nuestras vidas las cuales no van a tener antecedente, pero Dios la va a hacer para manifestar su gloria. Dios la va a hacer para glorificar su nombre. Dios va a libertar para que su nombre sea exaltado. Dios va a sanar para que su nombre sea exaltado. Dios va a restaurar para que su nombre sea exaltado. Termina en el versículo 32. Acuérdense, este es el intercambio con los fariseos. Dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Lo que yo he recibido no va de acuerdo a la obra de algún mago, a la obra de alguien que Silvio está bajo la autoridad del mismo diablo, pero lo que yo he recibido es testimonio y habla del poder que hay en aquel llamado Jesús de Nazaret, en el poder que hay en aquel que hizo lodo en la tierra, aquel que me untó en mis ojos y me envió a lavarme. Dice, si este no viniera de Dios, nada podía hacer, pero ¿cómo hizo? Pero como sanó, entonces a aquel hombre no le queda duda, dice, proviene de Dios. Esto no es de los hombres fariseos. Esto no es de los hombres. Esto no proviene del enemigo, proviene de Dios. La salvación nuestra, la bendición que el Señor nos ha dado, todo aquel don perfecto, toda buena obra, proviene de Dios. Cuando nos encontramos haciendo el bien, no lo hacemos porque somos buenazos. No lo hacemos porque tenemos tremendo corazón. Es que Dios ha sembrado en nosotros una semilla para que hagamos el bien, para que testifiquemos a lo que hay dentro de nosotros. Porque entonces, si decimos que somos de Dios, nuestra obra, nuestra manera de presentarnos, nuestra manera de actuar, no va a ser diferente a Jesús. ¿Qué hicieron los fariseos? Se quedaron con sus manos cruzadas. ¿Verdad es? Pues no, mire, se enojaron. Lo expulsaron. Entonces le dijeron, tú que naciste de pecado. Lo menospreciaron. Lea los próximos versículos, se dará cuenta con cuánto enojo ellos le hablaron derogativamente a aquel hombre. Le había tumbado el argumento que ellos tenían. Ahora que el hombre, siendo expulsado de entre su presencia, Jesús lo escucha y sabe que se dio cuenta de que lo habían expulsado y sale al encuentro de él. Y Jesús le hace unas preguntas. Dice, ¿crees en el Señor? ¿Crees en Dios? Y ahí hay un intercambio, no voy a entrar en esos detalles. Pero en ese intercambio, Jesús le hace una declaración a él: yo soy el Señor. Yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Si crees en Dios verdaderamente, si crees en su palabra, ahora has tenido un encuentro con el Mesías, has tenido un encuentro con el Señor. Oye, aquel hombre no pudo hacer otra cosa sino que se postró y le adoró. Ahora no tan solamente con el contentamiento y la alegría de haber recibido la vista, porque qué bueno es ser agradecido cuando recibimos algo que anhelamos, pero está más aún contento y hay alegría en su corazón de que no tan solamente fue la vista, sino también conoció al Señor, también conoció al Dios, aquel que menospreciaban, amén, los fariseos, aquel que no querían aceptar su mesianismo y su obra. Pero ahora, aquel hombre que había sido ciego tiene otro encuentro con Jesús. Qué hermoso es tener encuentros con Jesús. El primer encuentro fue para sanidad. El segundo encuentro es para adoración.
Dios quiere tener encuentros con nosotros. Y que usted y yo tengamos encuentros con Él. Muchas veces vamos a la presencia del Señor solamente cuando necesitamos algo. Decimos, Señor, es que tú sabes que necesito. Tú sabes que la salud, tú sabes que el trabajo, tú sabes que esta situación. Pero Dios quiere que vayamos ante su presencia también en el encuentro de la adoración, donde nos postremos ante su presencia, donde lleguemos ante Él y al estar delante de Él reconozcamos cuál es su autoridad sobre nosotros, cuál es su poder sobre nosotros, que quien tiene la autoridad para cambiar todas las cosas no es el político, no es el doctor, no es el abogado, es Cristo Jesús. Quien puede cambiar todas las circunstancias es el Hijo de Dios. Por eso aquel hombre en este altercado que tuvo y en este momento, mire, quizás pudo haber sido diferente, pero para su beneficio, todo este interrogatorio tomó lugar para él terminar entendiendo, el hombre que es tan odiado por los líderes religiosos tiene que ser alguien especial. Porque si hace el bien y todavía recibe oprobio, entonces verdaderamente hay algo allí, hay algo interesante. Y él fue ante la presencia de Jesús y le adoró. Yo diría que quizás se convirtió en aquellos hombres que seguían a Jesús de tiempo en tiempo, que estaban cerca de Jesús, que escuchaban que Jesús iba a llegar y ahí estaban presentes, porque comenzaron en su corazón a amarlo. No tan solamente por lo que Él había hecho, sino por la experiencia espiritual que habían tenido con Él. Dios todavía está haciendo milagros. Y no tan solamente sana ciegos, pero Él liberta. Dios todavía salva. Dios todavía rescata. Dios todavía hace de nuevo. Dios todavía aquello que parece que se ha perdido vuelve otra vez y lo hace más reluciente. Aquel hombre pudo comenzar a tener unas experiencias hermosas. Luego que vio a Jesús, yo estoy seguro que aún el panorama inicial, aquella hermosura de su naturaleza que le rodeaba, después del encuentro, segundo encuentro de la adoración, fue aún más hermosa. No sé si a usted le ha pasado, pero después de tener un encuentro con Dios, después de estar dentro de la presencia del Señor, después de estar adorando su nombre, sintiendo su presencia, conmovidos, gloria al Señor, ante la presencia del Señor, sale uno afuera y como que ve todo diferente. Se ve más reluciente, se ve más hermoso. Porque hemos entrado en un contacto a un nivel de comprender más la obra de Dios alrededor nuestro. Y de eso se trata, no que vivamos día a día como una rutina, sino que veamos a Dios en nuestro diario vivir. Que le reconozcamos que Él está presente. Y no tan solamente está presente, Él es relevante para nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Dios es importante en tu vida. Dios es importante en tu decisión. Dios es importante, amén, en todo aquello que estás emprendiendo y que quieres emprender. Si Él no está, debes decirle como Moisés le dijo a Dios: si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tu presencia no fuere conmigo, no me voy a mover de este lugar. Si tú no hablas a mi vida, no me voy a mover de este lugar. Si tú no hablas a mi vida, no voy a tomar ninguna decisión que va a afectar mi vida. Si tú no hablas a mi vida, no me voy a cambiar de trabajo. Si tú no hablas a mi vida, no me voy a mudar para otro lugar. Si tú no hablas a mi vida, yo no voy a ser, aleluya, la persona que tome el control y la rienda de mi vida a saber qué va a pasar.
Aquel hombre dijo, yo estuve ciego ya una vez. Ahora voy a caminar con Jesús. Yo una vez estuve desorientado. Y una vez, ¿cuántas veces me tropecé en el camino? ¿Cuántas veces se habrá caído aquel hombre ciego en el camino? Y tenía que pedir que alguien lo levantara. Sin embargo, ahora que tiene la vista, dice, no, yo voy a adorar a Jesús. Le voy a reconocer como Señor. Porque no tan solamente ahora tengo la vista natural, aquellos ojos están mirando y están viendo, sino espiritualmente aquella vista también se abrió para reconocer al Hijo de Dios como lo que era, el Mesías prometido, aquel Señor que estaba entre los hombres y estando entre los hombres cambiaba sus vidas. Como ha cambiado cada uno de nosotros. Esto solamente debe ser motivo de adoración, de gracias, de honra y de gloria en nuestras vidas.